tarde de lo que te voy a hablar, o lo que vamos a estar declarando, es la victoria que tenemos tú y yo en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida en victoria? Yo creo que eso es algo que deberíamos anhelar todos. Yo creo que ninguno de nosotros estamos para vivir una vida en derrota. Pero muchas veces no vivimos o no anhelamos tal vez vivir una vida en victoria por lo que eso representa. Porque cuando tú y yo decidimos caminar en victoria hay precios que pagar. Y muchas veces es a lo que le sacateamos. Yo quiero cosechar las bendiciones de Dios, pero no quiero pagar el precio que hay que pagar delante de Él. Yo espero que todos ustedes quieran caminar de verdad una vida en victoria. El Señor nos lleva a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque la vida tuya y mía ha sido diseñada para ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta llegar a la perfección. Y déjame decirte algo, que tú estás diseñado en esta tierra para irte en el momento en el que alcances la perfección. Así que si no te has ido, es porque aún no eres perfecto. Eso por un lado te puede entristecer, pero por el otro lado te da esperanza. Ok, voy a llegar a la perfección. Voy a llegar a ser perfecto y voy a llegar a ser como Cristo. Así que yo te animo a que desees una vida en victoria. En 1 Corintios capítulo 2 versos 9 al 12 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy no tenemos pantallas, no tenemos los versículos ahí, pero yo creo que tú traes tu Biblia. 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 12. Yo creo que todos traen su Biblia, y si no física, la traen electrónica, y si no, confío en que traigas en tu memoria grabados estos versículos. Son versículos muy conocidos, así que yo creo que todos los conocemos. La semana pasada hablábamos acerca de depositar nuestro amor en nuestro Dios, de depositar el amor en nuestro Dios y lo que Él iba a hacer como consecuencia de que nuestro amor estuviera depositado en Él. Y algo que Él quiere es que tú y yo sepamos lo que Él nos ha concedido. Por eso es que tú y yo podemos caminar en victoria si conocemos lo que Él nos ha dado. Yo espero que tú conozcas todo lo que Dios te ha dado, que tú conozcas todo lo que tú tienes de beneficios a raíz de que Cristo entregó su vida a cambio de la tuya. Si no conoces esos beneficios, podría yo entender que pudieras estar caminando en una vida alejada de la victoria. Porque cuando tú desconoces quién eres en Él, tú vas a desconocer todos los privilegios y todos los beneficios que Él ha ganado para ti. Y entonces vamos a estar caminando una vida alejada de la victoria que fue preparada y planeada para cada uno de nosotros. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu. Ya tenemos pantallas. Ya te salvaste. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál espíritu es el que has recibido? El espíritu que proviene de Dios.
Y una de las tareas importantes del Espíritu Santo es revelarnos la Escritura, revelarnos todas las cosas de tal manera que tú y yo podamos entender todo aquello que Él ya nos ha dado, de tal manera que tú y yo entonces podamos caminar en victoria. Y algo que te va a llevar a caminar en victoria es el hambre que tú puedas tener por conocerlo. Ya al final van a darte algunos testimonios de lo que el Señor hizo ayer en los hospitales y cómo Él es el que va delante de nosotros, cómo Él abre puertas, cómo Él nos permite estar en el lugar exacto donde hay una necesidad particular, pero también nos acerca a personas que realmente tienen hambre de Él, motivados tal vez por una necesidad, pero al final de cuentas están esperando en Él, porque ya se dieron cuenta que la medicina tiene limitaciones, porque ya se dieron cuenta que la medicina tiene un tope a donde el ser humano no puede traspasar, y solamente les queda confiar en nuestro Dios. Así que tú y yo hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Él nos ha concedido. ¿Cuántos aquí han recibido el Espíritu de Dios? ¿Para qué lo recibiste? Para conocer lo que ¿qué? Lo que ya te ha concedido, no lo que te va a conceder, no lo que está planeando revelarte, no lo que está pensando darte en un futuro o cuando llegues a la gloria, porque el reino de Dios fue diseñado para vivirse en esta tierra. Cuando Él dijo el reino de los cielos se ha acercado, es porque estaba abriendo la oportunidad de que desde esta tierra tú y yo pudiésemos vivir como se vive el reino. ¿Y cuántos saben qué pasa en el reino de Dios? ¿Cuántos han visitado el reino? ¿Hay algunos de ustedes que han visitado el reino? ¿Que han experimentado el reino? Si yo te pregunto, ¿has experimentado el reino de Dios? Ahí cambia la cosa. Tal vez no haya sido físicamente o en el espíritu, pero has vivido el reino de Dios en esta tierra. Así que tú y yo hemos experimentado. Y en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quieres vivir en victoria? ¿Ya se van animando a vivir en victoria? Vivir en victoria significa vivir también alejado de la enfermedad, alejado de las dolencias. No te estoy diciendo que vayas a tener una vida color de rosa, porque no predicamos un evangelio en el cual no haya problemas. No te estoy hablando de eso. Pero te estoy hablando a que si tú atraviesas circunstancias difíciles en tu vida, va a haber alguien a tu lado que te va a ayudar a salir de esas condiciones, aun si es enfermedad, aun si pasaras por la muerte, porque hay resurrección. Si tú murieras y no es el momento que te toca, te pueden resucitar. Así que, pero también hablamos acerca de que puede haber una muerte prematura, no en el día que te corresponde, sino previamente a ese momento. Eso es lo que no debemos permitir en nuestra vida. Si tú y yo caminamos en victoria, eso no va a suceder. Y tú y yo vamos a poder salir de la enfermedad, de la dolencia, de cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas. Quiero que me acompañes al libro de Josué, en el capítulo 21. Todo el libro de Josué es la experiencia que tuvo el pueblo al entrar a la tierra prometida. Pero cuando llegamos al capítulo 21, en el verso 44, Josué capítulo 21, verso 44, esto en mi caso me anima. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Está hablándole efectivamente al pueblo de Israel, pero hoy quiere hablarlo particularmente a tu vida y a mi vida. Y está diciendo: y Jehová dio reposo alrededor.
Ya para este momento habían conquistado, ya habían avanzado, pero ya Josué también era de edad muy avanzada. Dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y cuando él jura, ¿por quién jura? Exacto, por él mismo, porque no hay nadie más arriba de él por quien se pueda jurar. Así que un juramento de parte de Dios es algo totalmente firme, es algo que va a venir a cumplimiento sí o sí. Y está diciendo conforme a todo lo que había jurado sus padres. Y me puedes ayudar a leer lo que dice ese verso 44 de ahí en adelante. Amén. Dice: ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Así que cualquiera que sea tu enemigo, Él te lo ha entregado en tus manos. Así que ninguno de tus enemigos podría o debería hacerte frente. ¿Por qué? Ya están vencidos. Y eso es algo que el Espíritu nos revela de lo que Él ya nos ha concedido. Dice que cuando Él fue a la cruz y consumó todo ahí en la cruz, venció a todos nuestros enemigos, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Dice: triunfando sobre ellos. Así que ningún enemigo vencido por Jesucristo puede hacerte frente. Eso quiere decir que tú y yo podemos vivir una vida en victoria. Tú y yo podemos caminar en una victoria total, que no requiere más que tu fe. Si Él ya los venció, tú solo tienes que creerle que Él ya lo hizo y que ya te lo ha concedido. Si hoy por hoy no tenemos esa revelación en nuestro interior, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que revele esa palabra en nuestro interior. Porque yo quiero que te vayas de este lugar sabiendo que ningún enemigo te puede hacer frente. Eso quiere decir que no va a prevalecer ninguno de tus enemigos. Que te va a dar batalla, sí. Como te decía, el pueblo de Israel tuvo que entrar y tuvo que despacharse a todos los reyes que estaban asentados en toda la tierra prometida, toda esa tierra que fluía leche y miel. Pero era sencillo desde el punto de vista que ya iban con la victoria ganada. Tú recordarás la victoria en Jericó, de las batallas más simples, yo creo, que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Qué padre que nada más llevaran ahí unas teas, unas antorchas y gritaran y ya les entregó a sus enemigos. Muchas veces eso es lo que el Señor ya nos ha dado a ti y a mí. Tenemos la victoria de antemano, pero como no sabemos lo que Él ya nos ha concedido, estamos batallando y luchando de una manera inadecuada o incorrecta y no logramos obtener lo que ya nos ha sido concedido. Dice el verso 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Puedes leer esa frase? Todo se cumplió. Así que tú y yo tenemos esperanza, porque ninguna de las buenas promesas que Dios ha dejado para ti y para mí quedará sin cumplimiento. ¿Tú sabes más o menos cuántas promesas tú puedes encontrar en la Escritura? Hay más de 3,000 promesas. Así que aunque dijeras, bueno, tomo una por día, te alcanza para muchos años. Y si ya estamos más cerca de allá que de acá, a lo mejor hasta no alcanzamos a conquistar todas las promesas. Pero hay promesas, y dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel.
todo cuanto Él les habló, todo cuanto Él les dijo, vino a cumplimiento. ¿Eso anima tu vida? ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya, Señor. Es algo de lo que Él ya nos ha concedido. ¿Cuántos de ustedes están batallando hoy? Bueno, no solo ahorita, ¿verdad? Si no han venido batallando con problemas en su vida, con dificultades, con enfermedad. ¿Cuántos de ustedes quieren ponerse en pie en esta mañana que estén en esa condición? Si tú has atravesado recientemente enfermedad, si hay dolencia en tu cuerpo, si hay adversidades en tu vida, si hay enemigos que se han levantado en tu contra, ponte en pie en esta mañana. Si tú vas nadando de pechito, puedes quedarte sentado, porque el Señor va a seguir manteniéndote en esa posición de victoria. Si me acompañas a Josué capítulo 23, ahí mismo en el libro de Josué, ahora vamos al capítulo 23. Como te digo, cada vez que avanzamos en el mensaje, la cosa se pone más interesante, más emocionante. Pero así es la vida cristiana, es una vida emocionante. Para que ninguno nos aburramos. Josué capítulo 23 versos 15 y 16 dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, pon mucha atención a lo que viene, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a otros dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así que tú y yo podemos estar de un lado de la moneda o del otro. De un lado está la victoria, donde Él pelea tus batallas, donde Él evita que esos enemigos tuyos prevalezcan en tu contra. Pero si tú traspasas lo que Dios ha mandado hacer, entonces no esperemos que ninguna de las palabras buenas de nuestro Dios, ninguna de sus promesas venga a cumplimiento, porque tú y yo estaríamos traspasando un pacto que hay delante de nuestro Dios. Y fíjate que dice: y vosotros pereceréis prontamente de esta buena tierra. La tierra no es el problema. La tierra estaba ahí para fluir leche y miel. La tierra había sido instruida para dar bendición y bendición y bendición. El problema era el pueblo. Si haces esto, vas a prevalecer en victoria y vas a conquistar y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Pero si tú traspasas el pacto, entonces todo lo contrario es lo que vas a cosechar. ¿Qué ha hecho el Señor en este tiempo con nosotros? En este tiempo reciente. Trajo libertad en áreas de esclavitud en las cuales tú y yo estábamos esclavos. Él trajo libertad en el área estructural o argumentativa que tenía que ver con las estructuras religiosas. Trajo libertad a nuestra vida en el área emocional, en todas aquellas emociones nocivas que estaban presentes en nuestra vida y que nos alejaban de la bendición de Dios. Él trajo una libertad en el área mental que tiene que ver con el conocimiento no revelado, es decir, con lo que desconocemos que Dios ya nos ha dado. Él trajo libertad en nuestro carácter, es decir, una libertad conductual. Tú y yo ya estamos libres. Tú y yo ya estamos en esa posición de libertad. Él nos llevó a derribar los lugares altos, todo aquello que rivalizaba contra Dios.
Fuimos hechos libres de nuestros enemigos internos y externos. Así que hoy estamos en Josué 21. Pero si tú y yo no conservamos esa libertad, vamos a pasar a Josué 23. ¿Qué capítulo te gusta más? ¿El 21 o el 23? El 21, correcto. Así que tú y yo tenemos una gran tarea. Debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Si tú y yo permanecemos en esa libertad, ¿y es fácil permanecer en esa libertad o es difícil? ¿Fácil o difícil? Ya mejor no me quieren contestar porque arremeto contra ustedes según su respuesta. ¿Es fácil? Si dejamos que el Espíritu que revela todas las cosas y nos da a entender lo que ya ha sido concedido a nuestra vida, entonces tú y yo podemos caminar una vida sencilla, permaneciendo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Si tú y yo caminamos en nuestras propias fuerzas, evidentemente se torna en un camino difícil, porque difícilmente en nuestras fuerzas vamos a poder permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Entonces debemos depender del Espíritu de nuestro Dios para caminar una vida en victoria, una vida sencilla desde el punto de vista de que el Señor ya ha declarado sobre tu vida y quiere revelar sobre tu vida todo lo que el Señor te ha dado a ti. Así que hoy tú y yo tenemos esa gran responsabilidad de mantenernos en esa libertad. Si tú y yo ya hemos derribado esos lugares altos, si tú y yo ya hemos quitado todo aquello que rivalizaba contra nuestro Dios, no volvamos a levantar esos altares. Es muy sencillo dejar que aquello que ya ha sido destruido se vuelva a levantar. Porque hoy tú y yo podemos estar muy firmes, pero el día de mañana puede venir una situación en tu vida que te haga cambiar, quitar tu visión de donde debe estar ubicada y pasarla a un plano natural. Así que tú y yo debemos de depender del Espíritu de nuestro Dios, de tal manera que tú y yo podamos tener una relación cercana, una relación de donde la revelación de Dios esté constantemente viniendo a nuestras vidas, para que tú y yo podamos caminar esa vida de victoria que Dios planeó para nosotros. Si Él no hubiera querido que tú y yo caminásemos una vida en victoria, no hubiera mandado a su Hijo. Si Él hubiera querido que tú y yo peleásemos con nuestras propias fuerzas, no hubiera mandado a su Hijo. Si tú y yo tendríamos que ganarnos las cosas, pero Cristo ya conquistó, Él ya ganó, Él ya venció, Él tiene la victoria y te la da. Si tú eres parte de ese cuerpo de Cristo, Él te otorga, te entrega como un derecho la victoria. Él dice: ya fueron puestos por estrado de mis pies los enemigos, pero yo te lo comparto hoy. Hoy yo te lo entrego. Así que si tú eres parte de ese cuerpo glorioso, los enemigos también están puestos por debajo de tus pies. Esa es tu posición. Eso es lo que tú y yo debemos caminar. Eso es lo que tú y yo debemos entender. Vamos a Josué 24. Se va a poner más bueno. Josué 24, en el verso 14 y 15 dice: ahora pues, y ahí está la solución, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Así que tú tienes la opción. Yo estoy aquí como si fuera Josué hoy, diciéndote: ¿quieres volver a levantar los ídolos que estaban antes de que tú fueras libre? ¿O quieres hoy decidir servir a Jehová, tú y tu casa? La decisión es tuya, pero los resultados o lo que suceda después de tu decisión también es tu responsabilidad. Así que hoy, ¿qué decides? ¿Qué es lo que le expresas a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien por nuestra hermana Paula. Ella y su casa servirán a Jehová. Yo espero que las casas de los demás también. Así que si tú decides eso, ponte en pie y decláralo ante el mundo espiritual y ante el mundo natural, que tú y tu casa servirán a Jehová. Exprésalo, dile: yo y mi casa serviremos a Jehová, a los cuales sirvieron vuestros padres. O sea, no solamente está lo que estaba presente en el pueblo en ese momento, sino estaba presente todo lo que había pasado en el pasado. Tú y yo hemos entendido que hay cuestiones generacionales que pasan de generación en generación y que eso limita tu vida, limita tu caminar. Y hay cuestiones generacionales que tal vez tú hayas identificado, y las cuestiones generacionales se manifiestan en tu vida como limitaciones, como enfermedades que han venido de generación tras generación pasando a tu vida. Así que algo que también quiere el Señor es que tú y yo renunciemos a todo eso. Que tú y yo renunciemos. No, Señor, yo no quiero tener nada que ver con eso. Si mis antepasados, si mis generaciones que me antecedieron sirvieron a otros dioses o estaban casados con otra idea, no te rindieron la honra, no te rindieron la gloria, yo hoy me desvinculo, me desligo de todo eso, porque es algo que yo no quiero que esté presente en mi vida. Como decimos, Dios es un Dios de pactos. Cuando hay iniquidad, cuando hay maldad, cuando hay pecado en nuestras generaciones que nos precedieron, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios ahí en Deuteronomio? Que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que tú puedes ser una de esas generaciones. Tú puedes estar en esa condición el día de hoy. Y no por algo que tú hayas hecho, sino por algo que estuvo presente en tu vida, en el pasado, en las generaciones que te antecedieron a ti. Pero hoy también el Señor quiere que rompamos con todo eso, que quebrantemos toda ligadura generacional que puede estar atándonos a cosas que no nos corresponde vivir. Porque si tú y yo hemos decidido el día de hoy que nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová, es un punto que yo creo que ya lo habías hecho en el pasado, pero hoy estás refrendando ese compromiso delante de nuestro Dios. Y hoy estamos pactando con nuestro Dios, diciéndole: yo lo que quiero es esto, servirte solo a ti. Hoy yo decido servirte a ti. Pero eso no quita lo que vienes cargando en tu pasado. Pero hoy vamos a desligarnos, vamos a renunciar a ese pasado, vamos a quebrantar toda ligadura generacional que está en nuestras vidas. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no te pones en pie? Ahí sí, yo te diría que ninguno se quede sentado, porque todos tenemos un pasado. Ninguno apareció de la nada. Todos tenemos
gente en nuestro árbol genealógico que pudieron haber buscado o no a Dios. Así que cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, que hoy sea quebrantada toda ligadura generacional que puede estar presente en tu vida, porque como te mencionaba, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dice: por esta causa también yo, Efesios 1 versos 15 en adelante, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y si fuimos hechos partícipes de su muerte y de su resurrección, ahora tú y yo también estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A través de Él estamos en esos lugares celestiales. Así que tú y yo tenemos esa posición de autoridad. Y fíjate cómo sigue diciendo versos 21, 22 y 23. Está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, y está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que tú y yo estamos sentados en esos lugares celestiales a través de Cristo Jesús. Y si estamos sentados en esos lugares celestiales, también estamos sentados por encima de todo principado, de toda potestad, de todo señorío, de todo poder y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Así que yo ruego, como Pablo, que venga sobre ti el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que tú y yo sepamos lo que nos ha sido concedido, porque tú y yo estamos sentados en esos lugares celestiales. Por eso es que nosotros nos podemos parar con esa autoridad para deshacer toda obra de maldad, para contrarrestar todo aquello que quiera levantarse en tu contra, para que tú y yo podamos tener y caminar bajo esa autoridad delegada de Jesucristo. No es por obras nuestras, no es por méritos propios, no es por cuánto digas amar al Señor, por cuánto hayas decidido servirlo o la manera en que hayas decidido servirlo. Es por los méritos de Cristo. Él fue el que pagó el precio, Él fue el que consumó todas las cosas. Así que por Él y en Él todas las cosas son y subsisten. Y tú y yo hoy tenemos esa autoridad. Estamos sentados en esos lugares celestiales. Así que yo ruego que sea esa revelación sembrándose el día de hoy en tu corazón, y que tú salgas empoderado de este lugar sabiendo lo que Él ya te ha concedido. Y es que tú estás sentado en esos lugares celestiales y tú tienes esa misma autoridad que tiene Cristo para ir en contra de las obras de maldad, de todo aquello que se quiera levantar para venir y estropear tu caminar y mantenerte en derrota. Tú y yo hemos sido llamados a vivir en victoria. Tú y yo hemos sido llamados a caminar en victoria. Porque aún estando nosotros muertos en pecados, dice la palabra de nuestro Dios, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo encuentras en Efesios 2, versículos 5 al 7. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el poder de la muerte ya no opera más en ti, ni opera más en mí. Toda corrupción, toda obra de maldad no puede prosperar porque es una obra de la muerte. Él nos dio vida y eso es lo que Él ha ministrado en cada uno de nosotros. Nos ha compartido su misma vida. Y su vida no es para que la vivamos cuando partamos de esta tierra, porque tenemos vida eterna. Eso es un hecho. Pero su vida también la empiezas a disfrutar desde esta tierra. Su vida te fue revelada, su vida te fue impartida. Fuiste hecho participante de su muerte, pero también de su resurrección. Así que es como si hubiésemos pasado el proceso juntos, o si hubiésemos sido muertos, pero a la vez el espíritu de vida que operó en Cristo opera en cada uno de nosotros, levantándonos de la muerte y dándonos una vida eterna, pero que no vamos a solamente a disfrutar en el reino de Dios, sino como el reino se vive desde esta tierra. Desde este momento tú y yo disfrutamos de esa vida que Cristo compartió para cada uno de nosotros. Y quiero cerrar con Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Así que el enemigo no puede venir a esgrimir delante de ti y a champarte que hubo cosas en tu pasado. Si a través de Cristo ya fueron perdonadas, eso quedó en el pasado. Ya no opera el día de hoy en tu vida. Ya no puede el enemigo venir y decirte: es que tú fuiste esto. Voltéate y dile: sí lo fui, pero Cristo pagó por eso. Él vertió hasta la última gota de su sangre para que yo fuese perdonado de todos mis pecados. Y aquí está lo que veíamos hace un momento: anulando el acta de decretos que nos era contraria, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en esa cruz. Así que no hay nada que el enemigo pueda tener en tu contra. Si tú crees en el sacrificio de Jesucristo, si tú aplicas la sangre del Cordero a tu propia vida, no hay nada que pueda prevalecer en tu contra. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que todo principado, toda potestad, todo dominio, todo señorío, cualquier jerarquía en el ámbito espiritual de maldad ha sido vencida y está bajo tus pies. Así que si tú y yo creemos y confesamos que la victoria de Jesucristo es nuestra victoria, caminaremos realmente en victoria. Tú y yo podemos caminar siendo como Jesús fue en esta tierra. Él caminó en una victoria total y atravesó las mismas circunstancias que nosotros. Él estuvo sujeto a nuestra propia naturaleza y atravesó las cosas no por ser el Hijo de Dios, sino porque dependía del Padre y tenía sobre él al Espíritu Santo, que es lo mismo que tú y yo tenemos el día de hoy. Tú y yo podemos depender del Padre y depender del Santo Espíritu de nuestro Dios, que mora en nosotros, que reposa sobre nosotros. Así que tú y yo tenemos garantizado el mismo nivel de victoria que Cristo tuvo en esta tierra. Si tú y yo creemos, si tú y yo lo confesamos, si tú y yo caminamos de esa manera delante de nuestro Dios.